Hola, soy Esther Pérez y soy estudiante de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero agradecer a la Universidad de Sevilla, al Tecnológico de Monterrey y a la Universidad de Roma La Sapienza por permitirme participar en este quinto Congreso Internacional Online de Micromachismos. Mi comunicación se titula Ser mujer en el cine de Céline Sciamma, análisis de la trilogía de la adolescencia, Naissance de Pierre, Tomboy y Van de Fillo. Comienzo hablando de la segunda ola del feminismo porque es en los años 60 y 70 del siglo XX cuando las teorías feministas comienzan a entrar en el terreno de la teoría crítica y de los estudios sobre cine. Es Carol Hanisch quien, al parecer, escribió por primera vez "Lo personal es político", un lema que se convirtió rápidamente en una de las frases más dichas por el movimiento feminista a nivel internacional. El Women's Liberation Movement surge en Estados Unidos y es aquí también, en 1970, cuando se publican dos textos fundamentales de la teoría feminista: Política sexual, de Kate Millett, y La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone. Estas autodenominadas hijas de Beauvoir habían sido influenciadas por El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, publicado en 1949, y también por Mística de la feminidad, de Betty Friedan, en 1963. Sin embargo, no todas las mujeres se sintieron identificadas con este feminismo blanco. Es por eso que en estos años surge el feminismo negro. Estas mujeres racializadas, provenientes de múltiples países y que vivían especialmente en territorios en barrios marginales de Estados Unidos, comenzaron a escribir en primera persona sobre sus problemáticas particulares. Entre ellas destacan, por ejemplo, Gloria Alzandúa y Cherry Moraga, que editaron el volumen This Bridge Called My Back, en español Esta puente en mi espalda, porque puente en castellano antiguo tenía género femenino, y Odd Lord, con todos sus ensayos y sus poemas, pero especialmente Sister Outsider, publicado en 1984. Ella se autodescribía como negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta. Tenemos que hacer referencia rápidamente al movimiento feminista en Francia, que fue fundamental para influir en el resto de movimientos en otros países de Europa. En los años 70, múltiples directoras, escritoras, teóricas y artistas se unieron y publicaron el Manifiesto de las 343. Entre ellas estaban Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Marguerite Duras o la actriz Delphine Seyrig. Ellas decían haber abortado de forma ilegal y firmaron este documento pidiendo que el aborto fuera libre y legal para todas. Podemos aquí anotar algunos títulos publicados en estos años y que hablan en primera persona. Por ejemplo, Triti Minha, en Woman Native Other, habla de los problemas de ser una mujer escritora racializada, o La casa de Mango Street, de Sandra Cisneros, habla de su experiencia como niña chicana, o en Loose Woman también. Podemos hablar de los textos de Virginia Woolf o de Hélène Cixous en La risa de la medusa. Todos estos textos hablan de lo que suponía ser mujer en una sociedad hecha por hombres y para hombres. También tenemos ejemplos de poesía como Rita Duff y Sharon Oates o Sylvia Plath en sus poemas sobre la maternidad. Aquí os pongo una frase de Jean Lassalle, que dijo cuando publicó su texto El nudo materno en Barcelona, cuando dijo que pensaba que la maternidad representaba algo personal que no iba a interesar a nadie, que no iba a ser potencialmente transformador o trascendente. Aquí tenemos algunos otros textos que hablan sobre modelos de crianza alternativos y sobre experiencias de maternidad, entre los que está La corriente filosófica de la ética del cuidado, de Carol Gilligan, y aquí os coloco dos textos más recientes de Orna Donath, Madres arrepentidas, y María Llopis, con Maternidades subversivas. Rápidamente llegamos a la década de los 90 y la tercera ola del feminismo ha aprendido un poquito de los errores del pasado y ya es verdaderamente mucho más interseccional, reconociendo los fenómenos de raza, religión y clase como fenómenos globales que atraviesan a mujeres según
según sus circunstancias. También hablaremos de ecofeminismo o contra el mito del amor romántico, y también surgirá el debate encarnizado de transfeminismo versus feminismo radical. Y así, en este contexto, la teoría feminista se introduce en las teorías de campo que surgen en los años 70. El campo de observación es mucho más amplio y ya las barreras entre disciplinas se diluyen. Así pues, la semiología y la semiótica se relacionan con la sociología, la psicología y el psicoanálisis, y es una aproximación inductiva, es decir, ya no va de la teoría general a lo particular, sino al contrario, se plantea preguntas. Aquí os coloco dos textos de Francisco Zurian y Beatriz Hernández o de Francesco Cassetti, que habla sobre las teorías de campo en el ámbito cinematográfico. Hablamos rápidamente de Céline Sciamma, es una directora de cine francesa que nace en 1978 y estudia en la prestigiosa escuela de cine La Femis. Os coloco aquí algunas imágenes porque es curioso que ella siempre acude con sus actrices, con sus mujeres, a todas las entrevistas y todas las presentaciones de sus películas, como si les diera un lugar protagonista y ella se colocase como parte del equipo. Estas tres películas son sus tres primeros largometrajes y conforman lo que llamamos la trilogía de la adolescencia. La primera, Naissance de Pied, habla sobre el despertar sexual de dos jóvenes adolescentes y cómo enfrentan su lesbianismo de forma distinta. También cómo entre ellas hay diferentes roles de feminidad y cómo una está hipersexualizada respecto a la otra. Después tenemos Tomboy, que es la historia de un niño trans que no es aceptado por su familia como tal. Y entonces veremos pues, cómo esta performatividad de género le hará ser identificado de forma diferente fuera de casa y dentro de casa. Y Van de Fille hablará de entornos marginales de los barrios de las afueras de París y de cómo la sororidad y la amistad entre mujeres con un futuro difícil las ayudará a sobrevivir en este entorno de violencia generalizada. Hablamos de estas teorías feministas que entraron en la teoría fílmica. Una de las primeras teóricas es Laura Mulvey, que en 1975 publica Placer visual y cine narrativo. Aquí lo que dirá es que el cine que conocemos hasta ahora ha sido hecho de hombres para hombres y que son ellos los que miran y la mujer será el rol pasivo que siempre es mirado por el hombre. Por lo tanto, siempre habrá unos roles de poder que serán representados en la pantalla. Este male gaze y su contrario, female gaze, la mirada femenina, intentará ponerlo en práctica en su película más conocida, que es Widows of the Sphinx, estrenada en 1977, donde se hablará del personaje femenino como un territorio de control social y la maternidad como una forma de control de las mujeres. La segunda teórica que vamos a analizar aquí rápidamente será Judith Butler, que publicará múltiples textos, pero en los años 90 publicará Gender Trouble y aquí digamos que sentará las bases en materia de género, diciendo que tanto el sexo como el género son una construcción social y que al fin y al cabo el género no es más que una performatividad de un rol que la sociedad nos ha asignado. Vamos con el análisis de las películas. Ya hemos dicho que Naissance de Pied es la representación de un amor adolescente entre dos jóvenes que se desean, pero hay una diferencia muy grande corporalmente entre una y la otra. El cuerpo de Marie está mucho menos desarrollado todavía que el de Florian y bueno, aquí vemos algunas capturas de cómo Marie haciendo ejercicio intenta parecerse al cuerpo que desea. Florian es curioso porque aunque es el objeto de todas las miradas, tanto de Marie como de todo el instituto, tiene un rol activo a nivel argumental en su relación con Marie,
porque es quien decide todos los planes, quien en todo momento le dice a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, y Marie se convierte prácticamente en una recadera que la acompaña a todas partes, pero a la vez es el sujeto que la mira. Entonces hay una inversión de roles entre sujeto que mira y sujeto que es mirado, y a nivel argumental los roles pasivo y activo. Aquí vemos algunas imágenes de Florian, cómo es mirada continuamente, la cámara la mira como si fuese los ojos de Marie, y también aparece con todos los atributos femeninos especialmente marcados, como son las formas del cuerpo y como también es la vestimenta y el maquillaje. Aquí en la película Tomboy es un niño trans que su familia se muda a un nuevo sitio y decide mostrarse como niño por primera vez a estos nuevos amigos. Por todos es reconocido como un niño, menos por su propia familia. Vemos que aquí la performatividad de género se lleva a cabo a través de la vestimenta, de la genitalidad, porque llegado un momento lo que hace Michelle es hacerse un pequeño pene de plástico y ponérselo en un bañador para ir a bañarse al lago con sus amigos. También cumple con un rol heterosexual, ligando o conquistando a una de las niñas del grupo y consiguiendo hacerse una especie como de novio, y en cambio de puertas para adentro el reconocimiento familiar no lo consigue en ningún momento, salvo con su hermana pequeña, pero de cara a sus padres pues no lo llega a conseguir. Aquí vemos cuando el momento crítico en el que su madre se entera de lo que ha estado haciendo, se lo recrimina y le obliga a volverse a vestir de niña. Entonces volvemos un poco a lo anterior y volvemos a entender que la vestimenta de cara al fuera de casa representa esa identificación con soy una niña o soy un niño. Le dice que se ponga un vestido y le hace que vaya a pedir perdón a estas personas a las que ha engañado. Vemos que la familia se siente completamente sobrepasada por la situación y no sabe muy bien qué hacer. También lo identifica como si fuese un juego de niños. Y por último, en Van de Fille asistimos a un elemento muy fuerte de territorialidad, porque en estos barrios marginales estos grupos de jóvenes se sienten completamente amenazados en todo momento. Es un entorno callejero. Aquí vemos cómo las chicas muchas veces se enfrentan entre ellas, las bandas, y aquí vemos un episodio en el que en una tienda de ropa ellas se enfrentan a la otra, a la blanca. Hay una diferenciación social muy fuerte entre mujeres blancas y mujeres negras. Es muy interesante que el reparto que Céline Sciamma utiliza para esta película es casi un 100% de actrices negras francesas. Y por último, podemos destacar que una de las protagonistas, Marianne, en cierto momento decide ocultarse como mujer para protegerse de la agresividad de los propios hombres de su entorno. Lo vemos aquí. Para ejercer un trabajo de venta de drogas se disfraza completamente de mujer, se pone una peluca, y en cambio cuando no está haciendo ese trabajo se venda los pechos, aquí recriminada por su pareja, y intenta parecer lo menos femenina posible. Aquí su compañera y amiga le recrimina que vayas de tío no quiere decir que no seas una puta. Le está diciendo que su aspecto físico no define lo que es, sino sus actos. Entonces aquí vemos cómo ante un entorno agresivo la performatividad de género puede ser una protección o una exposición de la persona. Por último, quería decir que como posibles horizontes de investigación aparece los hombres en fuera de campo, que evidencian su presencia por el efecto que tienen sobre las mujeres de la trama. Esto lo veríamos más en El retrato de una mujer en llamas, donde casi no hay personajes masculinos, pero sus efectos y el efecto del matrimonio condicionan toda la relación de las mujeres en la película. Por último, diría también si es posible sexualizar los cuerpos en pantalla desde el deseo entre mujeres. En mi opinión sí, pero desde otra nueva perspectiva.
y si favorece el cine una identificación del espectador con una expresión de género más fluida, que podríamos verla en la película Tomboy. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Aquí tenéis mi correo y espero que les haya gustado la presentación.